Ya, ¿cómo está, muchachos? Muy buenos días. Los saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos una clase más ya, del cuarto pre-1. Como ya les había mencionado en la clase anterior, todo este año lo que vamos a terminar trabajando es el proceso de la República Peruana, desde que se termina liberando el Perú tanto del dominio español como de la influencia tanto argentina como venezolana. Les decía la vez pasada una serie de características de este periodo y voy a comenzar por ahí haciendo un pequeño repaso para poder recordar este tema. A ver, recuerden, les decía que una vez lograda la independencia, el Perú va a tener una primera etapa de su periodo republicano llamado con el nombre del primer militarismo, que iba desde 1827 hasta 1872, y que por 45 años el gobierno va a estar en manos de los militares, siendo el ejército la institución más poderosa del país. Segundo, le decía que este periodo del primer militarismo está dividido en dos etapas, ¿ya? La primera se le conoce como la época del caudillismo militar, del 27 al 45, y la segunda se le conoce con el nombre de la prosperidad falaz o la época del guano, de 1845 hasta el 72. Lo que vamos a trabajar, o lo que hemos trabajado la semana anterior, esta y la próxima, van a ser las características o el gobierno o el periodo del caudillismo militar. Uno de los puntos que hacíamos referencia es qué cosa es el caudillismo. Recuerden que se le llama caudillos a la población o a algún personaje que termina teniendo el respaldo de una buena cantidad de población, e incluso de militares, que van a terminar peleando para poder defender los intereses de dicha persona. Por lo general, y sobre todo para este periodo, los caudillos que vamos a terminar teniendo fueron militares que terminaron ganando renombre producto de la participación en la parte final de la lucha de independencia. Han sido nombrados como mariscales de Ayacucho, el más alto grado militar, por participar precisamente en esa batalla que consolida nuestra independencia. La otra cuestión es que recuerden que este grupo de gente que termina apoyando a los caudillos van a terminar favoreciéndole, insisto, para que ellos intenten llegar al poder. Por eso es que una segunda característica importante del caudillismo era la inestabilidad política, porque muchos de estos caudillos van a terminar promoviendo golpes de Estado, guerras civiles, enfrentamientos por intentar llegar al gobierno, ¿ya? Recuerden, y esto lo puedes ver también con el proceso electoral que cada vez se pone más caliente como el que tenemos en el Perú, que no solamente es un caudillo, o sea, no solamente es una persona quien quiere llegar al poder. Detrás de él, hay grupos, hay grupos, hay personas que financian los golpes de Estado y no lo financian porque este jefe militar me caiga bien, sino que lo financian porque cuando él llegue al gobierno va a tener que devolverme la inversión que he hecho para que éste pueda gobernar. Y cuando te digo devolverme, no es que yo te presté 50.000 soles y tú me vas a devolver 50.000 soles, no. Yo te termino prestando, te termino financiando tu golpe de Estado para que cuando tú llegues al gobierno me des contratos a favor de mis empresas, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, y esa es una característica que viene sucediendo a lo largo de la historia del Perú, y no solamente del Perú, sino en todas partes del mundo. La otra cuestión que termina siendo importante es que la situación económica del Perú de este periodo termina siendo muy débil, ¿ya? Muy débil. Las principales fuentes de ingresos económicos del país terminan siendo, ¿qué cosa? El cobro del tributo indígena, que San Martín eliminó, que Bolívar restituyó supuestamente solo para la lucha de independencia, lo que se va a terminar manteniendo permanente ya hasta el segundo gobierno de Ramón Castilla, 1860. ¿Ya? La otra cuestión a tomar en cuenta, o 1856 para ser exactos, la otra cuestión que hay que tomar en consideración es que también se terminaba cobrando o se venía teniendo ingresos por el cobro de las aduanas o el impuesto a las importaciones, cuyo comercio en realidad no terminaba siendo tan grande, ¿ya? Pero que de todas maneras terminaba siendo una fuente de ingresos para un país que no tenía mucho dinero. Por otro lado, otra de las características de este periodo es que el Perú, no se olviden ustedes, los personajes que van a liderar el país de ese periodo están divididos en dos bandos, y eso por favor no te olvides, que es lo básico para esta y la próxima clase. ¿Cuáles eran los dos bandos que venían liderando el país? Por un lado tienes al bando de los liberales y por otro lado tienes al bando de los conservadores. No se olviden esos datos, ¿ah? Los liberales terminaban considerando que el mejor sistema de gobierno para el Perú era una república de carácter federal, ¿ya? ¿Qué significa una república federal? La república federal significa de que el país, que está dividido en departamentos, ¿ya? Como las regiones de la actualidad, uno de esos departamentos es autónomo, autónomo administrativamente, puede cobrar sus propios impuestos y manejar su presupuesto. Ese era el planteamiento o el ideal de gobierno que ellos venían teniendo, un gobierno descentralista.
Los conservadores eran el antónimo, le dije la vez pasada, ellos planteaban todo lo contrario. Los conservadores hablaban de una, así es, autonomía administrativa era la de los liberales, como muy bien dice Angeli. Los conservadores hablaban de una república unitaria. ¿Qué cosa significaba una república unitaria? Significaba de que los departamentos del país tienen que terminar haciendo lo que la capital mande. ¿Ya? Entonces, como una ciudad manda sobre las demás, entonces hablamos de un gobierno centralista o centralizado. Y estas terminaban siendo las dos caras de la moneda. También habían otras diferencias. Desde el punto de vista del gobierno, los liberales planteaban que el Congreso debe tener más poder que el presidente, y los conservadores planteaban que el presidente más poder que el Congreso, ejecutivo fuerte y legislativo débil era su propuesta. Desde el punto de vista económico era donde también terminaban chocando y van a chocar mucho cuando lleguen al gobierno. Los liberales hablan del librecambismo, es decir, que el Perú abra sus puertos y sus mercados para el ingreso de productos extranjeros. Y como le decía la vez pasada, se busca traer el comercio con Francia, con Estados Unidos, pero principalmente con Inglaterra, que es el país más poderoso del mundo. Eh, Reduciendo los impuestos, no te olvides tú. Ahora, ¿por qué lo planteaban eso los liberales? Te decía la vez pasada, porque el Perú estaba claramente dividido en dos zonas. El sur del Perú, encabezado por Arequipa, productor de algodón, Puno y Cusco, productor de lana. Ellos tienen materia prima que consume la industria textil inglesa. Entonces, lo que ellos quieren es que los ingleses nos vendan productos para que ellos también nos compren los que ellos terminaban produciendo. Los conservadores eran el antónimo, no te olvides. Si estos, los liberales, piden libre cambismo, aperturar el mercado, los conservadores terminaban planteando proteccionismo, cerrar el mercado poniendo impuestos o aranceles. ¿Cuál era su propuesta? Los conservadores de Lima decían, yo no puedo hablar ya de librecambismo porque no puedo competir contra los productos de Inglaterra, porque sus productos terminan siendo de buena calidad y como lo producen en gran cantidad, son mucho más baratos. ¿Ya? Por lo tanto, gobierno, protégenos. ¿Cómo? Poniendo más impuestos, más aranceles para proteger mi mercancía. Por eso el nombre de proteccionismo. Por otro lado, los conservadores de La Libertad, del Departamento del Norte, que eran productores de azúcar, van a decir sí al proteccionismo con respecto a Inglaterra, pero hay que tener comercio regional con países que tengan condiciones semejantes a la nuestra, con Chile, con Argentina, con México, ¿ya? Comercio regional. Por eso les decía que esta propuesta es importante porque ellos producían azúcar que se vendía a Chile desde hace décadas atrás, ¿ya? Y Chile nos terminaba vendiendo harina de trigo, lo cual también terminaba siendo importante para la alimentación y la ganadería. Entonces, esta propuesta se acomodaba a los intereses de cada uno de estos grupos y va a terminar generando muchas peleas, ¿ya? Muchas peleas. Por eso le decía la vez pasada que el gobierno era un gobierno pendular, va a terminar pasando de liberales a conservadores y cuando cada uno de estos grupos llegaba al poder, intentaba que su propuesta se termine aplicando en el país, en el gobierno. Pero lo lamentable es que aplicaban lo suyo y terminaban eliminando lo que el otro hizo. El Perú era tiene un periodo de construcción, destrucción, construcción, destrucción, construcción, destrucción, pero nunca termina avanzando, siempre está permanentemente destruyendo. Otro de los puntos que no debemos olvidar, porque es la esencia de este periodo, es que cuando los liberales gobiernan, ¿ya? Cuando ellos llegan al poder, cuando toman la presidencia, todos los cargos de gobierno lo toman los liberales y los recursos del Estado solo lo usan los liberales. Y las medidas van a ser favorables para este grupo. Los conservadores se ven excluidos, ¿ya? Por completo. Y como están excluidos, no les gusta, y por eso van a hacer golpe de Estado o guerras civiles. Cuando llegan al gobierno, ¿qué hacen? Exactamente replican lo mismo, ¿ya? Replican lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos se quedan con todos los cargos, con todo el dinero y los liberales se quedan en cero. Esto es lo que va a terminar generando de que ellos por venganza quieren llegar al poder y lo que encontramos es un conflicto permanente, ¿ya? El Perú en realidad, entre 1827 y 1845, vive en un permanente estado de anarquía. La palabra anarquía, ya recuerden que viene el prefijo a, ya que significa sin, ya sin, y arquía significa gobierno, ya, gobierno. El Perú vive en un estado de desgobierno, ya, de desgobierno, porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos, no tenemos la certeza de que el presidente que entre va a terminar culminando su periodo de gobierno, porque siempre habían intentos de golpe de Estado, ya. Ese es precisamente el gobierno pendular, como bien recuerda Abramo. Entonces, esto es lo que está pasando en el país.
Lo otro que les había mencionado y no hay que olvidar, porque también lo vamos a utilizar ahora, era que había un problema general en la región, la mala delimitación de las fronteras, o que no todos los países estaban de acuerdo con los territorios que le pertenecían. Por eso es que te decía que habían dos mecanismos para poder definir las fronteras o las provincias que le corresponden a cada país. A ver, díganme ustedes cuáles eran esos mecanismos o esas fórmulas para poder establecer los límites o las fronteras. Si abres tu micro, lo escribes. Recuerden que si abres tu micro, mejor todavía. Uti possidetis y libre determinación de los pueblos. Perfecto, ya, perfecto. Recuerden que en el uti possidetis lo que era tuyo o lo que fue tuyo lo seguirá siendo. Entonces, todas las regiones donde las audiencias del virreinato podían hacer juicios, ya, se convertían en la base de los territorios republicanos, ya. Entonces, la audiencia de Quito se convertiría en Ecuador, la audiencia de Bogotá en Colombia, la Real Audiencia de Lima en Perú, la audiencia de Charcas en Bolivia. Esa era la lógica. Pero les decía que si dos países, ya, si dos países se disputaban una misma provincia y tenían documentos para poder decir que yo hice juicio en esa región, recuerden que esa provincia en disputa decidía con quién se quedaba y eso se le llamaba libre determinación de los pueblos. No se olviden ustedes, ¿eh? Entonces, todos estos datos sirven para poder entrar ahora sí recién a la clase, porque lo que vamos a ver son precisamente los gobiernos con esas características que vimos y que estamos repasando ahorita. En la clase de hoy vamos a ver solo 4 gobiernos, no, 3 y medio, ¿ya? 3 y medio. Vamos a hablar de los gobiernos iniciales del primer caudillismo, que son el gobierno del presidente José de la Mar, el gobierno del presidente Agustín Gamarra en su primer periodo, y el gobierno del presidente Orbegoso, y un golpe de Estado que generó una guerra civil, que es el presidente Salaverry. 4 gobiernos lo vamos a ver en este lapso de tiempo. Así que a tomar atención porque en realidad no es mucho lo que vamos a ver, pero sí hay que explicar. Así que a tomar atención. Vuelvo a repetirles lo que le dije en la clase anterior, muchachos. Pregunta que tengas, ya, mientras yo vaya explicando, ya. Y cuando te digo la pregunta, no solamente, profe, no entendí el dato o no entendí lo que dijo, me lo puede volver a repetir con todo gusto, ya. Pero si por ahí se te ocurre alguna idea, entonces lánzala, ya lánzala. Yo estoy acá para poder decirte sí, fue así, no fue así, fue de esta manera. Yo te voy a terminar apoyando con la información, ya, para eso estamos. Así que no tengas roche, que es lo que te decía la vez pasada. A ver, el primer presidente de este periodo es José de la Mar. Y recuerden este dato, ¿eh? ¿Ya? Porque va a venir para tu temático, así que te lo estoy adelantando, ¿ya? José de la Mar es el primer presidente constitucional del Perú, ¿ya? No se olviden, ¿eh? José de la Mar es el primer presidente constitucional del Perú. Profesor, ¿cómo es eso? Tú la vez pasada que estábamos repasando, me dijiste que el primer presidente era José de la Ribabuero. Claro. Pero hay que recordar un poquito de ese periodo. Recuerda que cuando se forma el primer Congreso peruano, el Congreso forma la denominada Junta Gubernativa. Un grupo de 3 personas, una Junta Gubernativa, con el objetivo de derrotar a los realistas que estaban en el sur. Como fracasó la campaña militar, la llamada campaña de puertos intermedios, entonces un oficial, Andrés de Santa Cruz, con sus tropas vino a Lima y amenazó al Congreso. O me sacan esa junta gubernativa y me ponen a Ribabuero como presidente, o si no doy un golpe de Estado. Bajo esa amenaza es que Ribabuero se convierte en presidente, ¿ya? Entonces, Ribabuero no es un presidente electo ni por el pueblo ni por el Congreso, es impuesto por la fuerza. Entonces, no es electo constitucionalmente, como la Constitución manda. Después del fracaso de Ribabuero por derrotar a los realistas, ya, o por intentar hacerlo, recuerden que llega al gobierno otro personaje, y ese termina siendo el marqués de Torre-Tagle, Bernardo Tagle. ¿Qué pasó? Un grupo de congresistas pidió la vacancia de Ribabuero y nombraron a Torre-Tagle como presidente. Pero Ribabuero se fue a Trujillo con la mitad de los congresistas, por lo tanto, Torre-Tagle no es reconocido en general por todo el Congreso. Por eso que también es un presidente medio golpista, ¿ya? Entonces, el primer presidente que sí va a ser electo con tranquilidad por el Congreso es este de acá, José de la Mar, en 1827. La pregunta es, ¿cómo va a terminar siendo electo él? O mejor pregunta, ¿por qué él? ¿Ya? ¿Por qué él? ¿No había otro? ¿Ya? ¿No habían otros? ¿Nadie más quería ser presidente en el Perú? ¿Por qué lo eligen a él? ¿Ya? ¿Por qué eligen a él? Comencemos con esa pregunta, ¿ya? Entonces, miren ustedes. Yo les decía la vez pasada, les hacía recordar que la propuesta de Simón Bolívar era terminar creando una suerte de unión de los países en donde él terminaba teniendo el mando.
y esos países terminaban siendo la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Él creó una propuesta llamada como la Federación de los Andes. El problema es que los grupos de poder, ya tanto políticos y económicos de estos países, no estaban de acuerdo con todo el poder que concentraba Bolívar, con cómo él nombraba los cargos y que el poder esté en manos de la ciudad de Caracas, de donde Venezuela o de donde Bolívar era. Eso terminó generando que Colombia, la propia Venezuela y Lima rechacen la federación y en el caso peruano nos retiremos de la misma. Cuando Simón Bolívar se fue a resolver los problemas que tenía la Federación de los Andes en la zona de Venezuela y Colombia, la Gran Colombia, eh, Bolívar nombró a Andrés de Santa Cruz como encargado de gobierno. ¿Ya? Estoy poniendo datitos nada más, eso no te va a venir en el examen, no te preocupes porque tampoco está acá en la diapositiva. Nombra a Santa Cruz encargado de gobierno y el Congreso peruano le termina diciendo, oh, ya, nosotros, el Congreso, nombramos a Bolívar como dictador. Es decir, él concentró el gobierno durante la lucha de independencia para poder vencer a los realistas. Pero Simón Bolívar ya no está y ya derrotamos a los españoles también. Entonces, lo normal es que el poder regrese a manos del Congreso. Y Santa Cruz lo hizo así. ¿Ya? Santa Cruz aceptó que el Congreso se reaperture y el Congreso decidió, para poner orden en el país, escoger a un presidente. Escoger a un presidente. Un primer dato a tomar en cuenta, y está acá en, en el primer cuadro de la diapositiva. ¿Ya? Miren ustedes. El Congreso, del Congreso peruano que se está reaperturando, tiene esta tendencia. El Congreso es liberal. ¿Ya? ¿Qué cosa planteaban los liberales? Más poder para el Congreso sobre el presidente, que cada departamento sea autónomo y libre comercio. No se olviden, esos son sus 3 puntos. El dirigente principal del Congreso y presidente del Congreso era Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Ya? Y este Congreso de principalmente liberales tienen que escoger al presidente. Pregunta, usa tu sentido común. Si los congresistas son liberales, ya son liberales, ellos quisieran que el presidente del Perú fuera liberal o conservador. ¿Ya? Respóndeme en el chat, a ver, revienta el chat. Si el Congreso está liderado por los liberales, ¿ellos qué van a querer? ¿Que el presidente sea liberal o conservador? ¿Ya? Somos 34 en sala, espero 10 respuestas, van 6. Van 7, van 8. ¿Ya? Unita más, ahí está, perfecto. Muy bien, muchachos, se tienen que estar atentos. Ellos siendo liberales, evidentemente yo quiero, ya, que quien gobierne termine siendo parecido a mí, que piense como yo, para terminar tomando acuerdos en común. Ellos querían que el presidente fuera un liberal, pero había un problema. No había algún liberal con fuerza en este momento, para terminar tomando la presidencia de la República. Los que presentaron su propuesta para llegar a ser presidentes terminaron siendo 4 caudillos, 4 jefes militares con renombre por la lucha de independencia y los 4 eran conservadores. Y ahí es donde viene el problema. ¿Ya? Los liberales del Congreso tienen que escoger ya como presidente a un conservador de la oposición. ¿Ya? De la oposición. Ahora, entre los conservadores, ¿quiénes estaban? ¿Ya? Ese es un punto importante. Habían 4 líderes. Uno se llamaba Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Andrés de Santa Cruz tenía su historia. Él había terminado bajo el mando de San Martín, había apoyado la independencia de lo que es actualmente el Ecuador, ¿ya? Para formar la Gran Colombia. Además, había dado el golpe de Estado del motín de Valconcillo para poner a Ribagüero como presidente. Un personaje con fuerza, con influencia entre el sur del Perú, Lima, y lo que ahora vendría a ser Bolivia. El otro era Agustín Gamarra, otro caudillo militar de la lucha de independencia, con mucha fuerza en la ciudad del Cusco. Esa era su zona de influencia, ya su zona de poder. El otro era Gutiérrez de la Fuente, que en realidad era muy amigo de Agustín Gamarra. En realidad estos 3, Santa Cruz, Gamarra y Gutiérrez de la Fuente, eran aliados. Y el cuarto personaje era el que está acá, José de la Mar. ¿Ya? José de la Mar. Ahora, la pregunta es, si hay 4 candidatos, ¿por qué le escogen a la Mar? La Mar, que era el más fuerte, el más hábil, el más adinerado. ¿Qué era José de la Mar? En realidad, José de la Mar terminaba siendo de los 4, el menos radical, ¿ya? El menos radical. Es decir, los otros 3 eran conservadores, fuertes, con sus ideas bien claras, ¿ya? Que no quieren dar su brazo a torcer, yo llevo el gobierno y yo voy a tener el poder porque yo soy el presidente. Mientras que José de la Mar era, como también había ya gobernado, sabe que no se puede terminar gobernando así, ya, con yo me impongo y punto. José de la Mar era un poco más flexible, José de la Mar era un poco más
Un personaje con el que se podía negociar. Y es por eso que el Congreso, repito, de liberales, teniendo 4 candidatos conservadores, dijo, de estos 4, con el que mejor me puedo llevar, con el que puedo llegar a acuerdos, es con Lamarck. Será conservador, pero se puede negociar. Es menos radical, más tranquilo que los otros. Los otros son demasiado vehementes. Entonces, el Congreso escoge al conservador José de Lamarck como presidente y él debió gobernar 4 años, porque eso era la cantidad de años que debía gobernar el presidente de acuerdo a la Constitución. Él debió gobernar de 1827 al 31, pero como lo ves en el encabezado, solamente gobernó hasta el 29. ¿Por qué? Porque le van a dar un golpe de Estado. Ya te explico por qué en un momento. Siguiente. Cuando escogen a Lamarck, siempre hay negociaciones, ¿ya? Siempre hay negociaciones. Y esas negociaciones nunca van a terminar siendo grabadas por las cámaras. Esas negociaciones se conversan en una sala, en una reunión, en un almuerzo y se van a tomar decisiones claras. El Congreso le va a decir, Lamarck, ya, perfecto, a ti te vamos a escoger presidente, pero vamos a llegar a un acuerdo, ¿ya? ¿Cuál es el acuerdo? Usted, presidente, va a terminar definiendo el modelo económico para el país, ¿ya? Si Lamarck es conservador, su modelo económico, ¿cuál era? Recuerden que hay 2 modelos económicos, o liberecambismo o proteccionismo, ¿ya? Pregunta, Lamarck, ¿qué modelo económico va a terminar eligiendo? ¿Liberecambismo o proteccionismo? Habla, dime. Proteccionismo. Proteccionismo porque es conservador, ¿ya? Porque es conservador. Muy bien, ¿ya? Proteccionismo porque es conservador. Ahora, si Lamarck tenía ya la potestad de poder establecer el modelo económico, el Congreso va a decir, mientras tú escoges el modelo económico, yo escojo el modelo político, ¿ya? El modelo de gobierno. Y precisamente el Congreso va a terminar estableciendo un modelo de carácter liberal. Por eso dice acá, el acuerdo del Congreso y del presidente es que el presidente establece el modelo económico y el Congreso el sistema político. Todo te lo estoy detallando ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lamarck ya va a terminar estableciendo medidas proteccionistas, va a terminar estableciendo altos impuestos o aranceles, ya, que en realidad no van a ser tan altos, pero es para ponerle un cierto freno al ingreso de productos ingleses, para que los productores peruanos estén relativamente contentos, que la competencia sea un poco más sana. Entonces, hasta ahí está el modelo económico. El Congreso va a establecer una nueva constitución para el Perú. Mira, ahí dice, se establece una constitución, como el Congreso es liberal, es una constitución liberal y esta es la del año 1828. Te pregunto, si te equivocas no hay problema, ya te he dicho, tú responde nomás. Esta constitución, ya la de 1828, ¿qué número de constitución es para el Perú? ¿Ya? ¿Qué número de constitución es para el Perú? O sea, hasta ese momento, contando esta constitución, ¿cuántas constituciones ya veníamos teniendo? A ver si alguien recuerda, suelten números. Recuerden que nos independizamos en 1821. ¿Eh? Para 1828, con esta nueva constitución, ¿cuántas constituciones ya veníamos teniendo? ¿Ya? Entonces, a ver, me ponen por acá. 2 me dice su compañero Tomás, ¿ya? Su compañero Espíritu me termina diciendo 4, Heredia me termina diciendo 3, y la respuesta termina siendo 3. ¿Ya? Termina siendo 3. Profesor, ¿cuáles son las 3? La primera es la del primer Congreso peruano, la de 1823. La segunda es la Constitución vitalicia establecida por parte de Simón Bolívar. Y la tercera va a terminar siendo la Constitución liberal de José de Lamarck. Esta Constitución, como se le estoy poniendo ahí, toma como modelo la Constitución de los Estados Unidos. No sé si recuerdan del año pasado. Estados Unidos, cuando se independiza de Inglaterra, va a terminar estableciendo años después su primera y única constitución. Y en esa constitución, Estados Unidos establece que su gobierno va a ser una república federal. ¿Qué significa república federal? República. No hay rey, ya no hay rey, y el gobierno está dividido en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué cosa es una república federal? En la que cada estado de los Estados Unidos era autónomo administrativamente. Y recuerden que esa idea de la autonomía administrativa es lo que terminan planteando los liberales que querían una república federal. Así que agarraron la Constitución de los Estados Unidos y la terminaron copiando y la aplicaron en el Perú. Profesor, ¿está bien? Pues entonces si agarramos la Constitución de un país avanzado, eso nos convierte en un país avanzado. Y la respuesta es no, fregando. ¿Por qué? Porque esa Constitución nació de un debate muy intenso de los líderes norteamericanos conociendo y observando su realidad. Nosotros copiamos precisamente la Constitución de otros países y eso no sale necesariamente de nuestra realidad. Insisto,
No es porque termines utilizando ya la tecnología de otro país, eres avanzado como él. No porque termines tomando sus leyes, eres avanzado como él. Tenemos que partir de nuestra realidad concreta y lamentablemente era algo que no pasaba en el Perú. Pero se justificaba, repito, lo que los liberales querían. Ya, departamentos con autonomía, República Federal. Bueno, hasta ahí estaban precisamente las medidas de gran importancia de este gobierno. Pero hay que tomar en cuenta otro punto más. El Perú es una república reciente, ya jovencita, niña, está en pañales, ya está en pañales. Y esto también terminaba permitiendo ver de que no todos estaban de acuerdo con la independencia o con los cambios que esto había terminado significando. Profesor, pero ¿por qué no vamos a estar de acuerdo si el Perú ya no depende de España? Sí, lo que pasa es que, ya, lo que pasa es que hay sectores que se benefician con la independencia y otros que se terminan perjudicando. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, los iquichanos, ya, los iquichanos. Por eso le pongo acá como tercer grupito, la oposición a la república por parte de los iquichanos. Profesor, ¿quiénes son los iquichanos? Los iquichanos son pobladores de Iquicha, ¿ya? Iquicha termina siendo un pueblo o una provincia que pertenece a la región de Ayacucho, al departamento de Ayacucho, a la zona de Huanta, ¿ya? Lo que pasa es esto. Iquicha, en la época del virreinato, en la época de la colonia, era una tierra llamada realenga. ¿Y eso qué significa? Que era una tierra que le pertenecía al rey de España. Por lo tanto, al ser esta tierra propiedad del rey, este territorio no pagaba impuestos. Porque ¿por qué le voy a pagar impuestos al rey si yo le pertenezco al rey? O sea, el terreno, la región. Y por lo tanto, la gente también. Los pobladores de la región de Iquicha, al terminar siendo súbditos directos del rey, no pagaban un impuesto en particular. Durante toda la colonia no pagaron el tributo indígena, el tributo indígena. Entonces, ellos eran relativamente favorecidos. Pero cuando viene la independencia pasó algo, ¿ya? Todos los indígenas tendrán que pagar tributo indígena. Y aquellos pueblos que terminaron peleando a favor de los realistas, o sea, a favor de España, van a pagar doble tributo indígena, ¿ya? Por, digamos así, por haber sido traidores a la lucha de independencia. Entonces, lo que pasó es que los pobladores iquichanos no les gustó la independencia para nada. Yo en el virreinato no pagaba impuestos y ahora en la república pago el doble de impuestos que la demás población. No me gusta, ¿no? Yo quiero que retorne el virreinato porque en esa época yo estaba bien. Por eso es que este pueblo se revela, ya se revela, profe, y esa rebelión amenazó la independencia peruana. No, el ejército fue y les pegó bien duro, ¿ya? Pero no importa si les pegó o no les pegó, lo que importa es que hay muchos sectores de la población que no van a estar tampoco muy de acuerdo con la independencia y haberse logrado la autonomía con respecto a España. Entonces, eso que hay que tomar en cuenta. No todos van a estar a favor, ¿ya?, de quien esté gobernando o de los cambios que se terminan produciendo. Siempre hay gente que va a estar en contra, siempre van a haber levantamientos, rebeliones y demás, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, el mayor problema, ¿ya?, que va a terminar teniendo el gobierno de José de la Mar va a terminar siendo los enfrentamientos militares. Te explico. La vez pasada te lo expliqué, pero te lo voy a recordar. Recuerden que el Perú era parte de la Federación de los Andes. ¿Qué países conformaban la Federación de los Andes? Tres. La Gran Colombia, ¿ya?, Perú y Bolivia. Pero el Perú en 1827 se retira, ya se retira de la Federación de los Andes. Entonces, la Federación de los Andes era ahora Gran Colombia y Bolivia. Problema, si no está Perú, que es el puente que une estos dos países, la Federación de los Andes no existe. Por eso es que la Gran Colombia y Bolivia nos presionaban de manera permanente, diplomática, comercial, ¿ya?, y políticamente para que el Perú retorne a la Federación de los Andes. Fue tanta la presión, fue tanta la presión, fue tanto el hostigamiento, que el Perú dijo, me aburrí, ya me aburrí, no quiero estar contigo, entiende, ya ahora estoy con otra, ya. En ese caso, ya no creas lo que estoy diciendo, es una persona fiel y leal, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Ya, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Lo que va a terminar sucediendo es que ante la presión, el Perú va a terminar reaccionando, ya. Oye, ¿qué pasó, Diego? Hombre, ¿qué pasó? A ver, mira tú, ya mira tú. Lo que va a terminar pasando, ya lo que va a terminar pasando es que ante la presión el Perú reaccionará, ya el Perú reaccionará. Y comenzamos acciones militares. Ahora, lo más interesante es que la primera guerra que va a tener el Perú, no te olvides, va a ser contra Bolivia, ya como dice acá, la primera guerra de este periodo, ya este periodo va a ser contra Bolivia. Pero lo más bacán es que esa guerra no la hace el Perú,
Profesor, ¿cómo que no? Si estás poniendo acá. No, no, no. Lo que pasa es que quien invade Bolivia no es el ejército peruano. Quien invade Bolivia es un solo caudillo, ¿ya? Un solo caudillo. Agustín Gamarra, de la zona del Cusco, ¿ya? Agustín Gamarra va con sus tropas, no era el ejército peruano, con sus tropas, invade Bolivia, le pega al presidente de Bolivia, que era el presidente Sucre, la mano derecha militar de Simón Bolívar, ¿ya? Lo bota del gobierno boliviano, al igual que las tropas de la Gran Colombia, y pone como nuevo gobernante a su amigo de la infancia y socio político, Andrés de Santa Cruz. ¿Por qué lo pone Santa Cruz? ¿Por qué no se queda él? Bueno, lo que pasa es que Santa Cruz era hijo de mamá aymara. Como los aymaras predominan en Bolivia, eso justificaba que él pueda ser el gobernante. Profe, o sea, Gamarra buena gente. Gamarra le pega al presidente boliviano, pone al presidente que él quiere y tan buena gente que regala gobiernos. Que me regale a mí, ¿ya? Y no, no es así. Lo que pasa es que Gamarra venía teniendo un objetivo diferente. Gamarra, su objetivo personal es llegar a ser presidente del Perú, pero su mayor objetivo termina siendo unir a Perú y a Bolivia, en lo que más adelante vamos a llamar como la Confederación Peruano-Boliviana. Si yo quiero unir a Perú y Bolivia, ¿ya? Lo que necesito es que Bolivia esté de acuerdo, ¿ya? ¿Y cómo Bolivia podría estar de acuerdo? Si pongo a alguien en ese gobierno que sea mi amigo y que me dé un favor. Yo le estoy dando el favor de que sea presidente de Bolivia y él me lo tendrá que devolver uniendo a Bolivia con el Perú en la Confederación. Ese era su plan. ¿Ya? Ese era su plan. Profe, pero todavía no ha llegado al gobierno del Perú, pero lo va a hacer. ¿Ya? Hay que ir dando paso por paso. Es como un juego de ajedrez. La política es como un juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, recuerden que tú vas a terminar moviendo tus piezas con un objetivo y a veces sacrificas piezas. Ya no importa que los maten, siempre y cuando tú termines llegando a conseguir tu objetivo de poder vencer al contrincante. Eso es lo que se hace en política, ¿ya? Ahora, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar? Después que invadimos Bolivia, la Gran Colombia se va a poner brava, va a decir, oye, ¿usted por qué no invadió Bolivia y sacó a Sucre? Y Perú dijo, ¿qué? Si me está reclamando, también tengo la bronca, tipe. Y lo invadimos, recontra machines nosotros, ¿ya? Movimos tropas por mar y terminamos entrando al puerto de Guayaquil, ¿ya? Al puerto de Guayaquil, entramos acá a Guayaquil, invadimos por mar a la Gran Colombia. Y luego nuestras tropas van a terminar avanzando por tierra, encabezados por José de la Mar, y vamos a entrar al territorio del actual Ecuador, que era parte de la región de la Gran Colombia. Entramos ya al 10% del territorio del actual Ecuador en la Gran Colombia y nadie salía a hacernos frente. 20%, 30%, pero ellos nos tienen miedo, por eso no salen. 40%, la mitad de Ecuador y recién aparecen las tropas de la Gran Colombia. ¿Por qué se demoraron tanto en salir? Ah, profe, seguramente porque no se enteraron que lo habían invadido. Sí, se habían enterado. Lo que pasa es que están permitiendo que nosotros entremos para que sea más difícil salir, para que no podamos regresar ya hasta el Perú por recursos o para reorganizar las fuerzas. Y ese fue un error del ejército peruano. Cuando invadimos vamos a tener varias batallas, pero hay una batalla decisiva. Esa batalla se le conoce con el nombre de la batalla de Tarqui o Portete Tarqui, que está por acá. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Esta batalla, por si acaso, el Perú la gana. ¿Ya? El Perú le gana a la Gran Colombia la batalla. Pero cuando ganamos la batalla y miramos alrededor, el problema es que nuestras tropas estaban reducidas, ya reducidas. Entonces, seguir peleando implicaría la muerte de todo ese batallón. Por eso es que el Perú dijo, bueno, ya te gané, pero ahí no vamos a dejar la guerra. Y se va a terminar firmando un acuerdo ya entre el gobierno peruano, encabezado por la Mar, y el gobierno de la Gran Colombia. ¿Cómo se va a llamar ese acuerdo? Se llama el Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, escucha bien, ya escucha bien, se establecieron dos medidas, y están ahí, todo está en la diapositiva. Uno, que el Perú había invadido la Gran Colombia, que esto era ilegal y que nos teníamos que retirar. O sea, el Perú reconocía que iba a retirar sus tropas. Pero la Gran Colombia también nos dijo algo. O sea, Perú, yo no estoy de acuerdo con las fronteras que tú y yo tenemos. Entonces, deberíamos sentarnos a negociar y a conversar el tema de las fronteras. Y el Perú no le quedó otra. ¿Ya? El Perú acaba de perder, acaba de reconocer su derrota y tiene que firmar todo lo que el vencedor le diga. Así que el Perú acepta que tienen que haber negociaciones por el tema fronterizo. Nada más. No hubo entrega de territorios ni nada. Ahí nomás quedó el convenio de Girón. El problema fue algo mayor, porque mientras que ellos venían siendo derrotados en el norte, en Lima, ya un oficial muy cercano a Agustín Gamarra, llamado Gutiérrez de la Fuente, terminó dando un golpe de Estado en nombre de Agustín Gamarra. Gamarra apareció en Lima, ya apareció en Lima y terminó diciendo, ¿por qué se está dando un golpe de Estado? Ya, porque se está dando un golpe de Estado. Porque, número uno, José de la Mar, escucha bien,
no es peruano. Ese va a ser el argumento de Gamarra. Lamar no es peruano. ¿Dónde había nacido Lamar? Lamar ha nacido en Cuenca. Cuenca es del actual país de Ecuador y Ecuador es parte de la Gran Colombia, ¿ya? Entonces, como él no es peruano, él no ha protegido a la patria en esta guerra que hemos tenido con la Gran Colombia porque él no es peruano, pero no se siente peruano. Si un peruano como yo, Agustín Gamarra Cusqueño, hubiese dirigido la guerra, se hubiésemos ganado porque hubiese dado la vida por mi país, pero él no, porque no es peruano, ¿ya? Y segundo, en el convenio de Girón se han regalado territorios, ¿ya? Territorios a la Gran Colombia. Pues, ¿se regalaron territorios? No se regalaron nada. Pero, repito, él va a dar ese argumento para que se justifique ante la población el golpe de Estado que está realizando. Con ese argumento, Gamarra toma el gobierno, convoca elecciones en un congreso manipulado y Gamarra termina ganando. Y Gamarra se vuelve presidente de la República. Gamarra va a ser presidente en dos oportunidades diferentes, ¿ya? Gamarra va a ser presidente entre 1829 y el 33, que es lo que vamos a ver ahorita, y va a ser presidente por segunda vez entre 1839 y 41, ¿ya? Así que hoy vamos a ver su primer gobierno. A ver, en el caso de Gamarra, la situación ya es diferente. Gamarra, él era totalmente conservador. Él era conservador. Nada que negocio con los liberales. Yo soy conservador y yo tomo el control del gobierno. Si soy conservador en el plano político, el presidente tiene más poder que el Congreso, la capital tiene más poder que los departamentos y además de eso, en el plano económico, va a terminar tomando medidas claramente proteccionistas. Altos aranceles, ¿ya? Altísimos aranceles, no altos, altísimos. Para poner cifras, ¿ya? Gamarra establece que los productos extranjeros, escucha bien, ¿eh? Producto extranjero que entre al Perú y nosotros no produzcamos, como por ejemplo máquinas para la producción textil, van a pagar como impuesto o como arancel 90% del precio de venta. Profe, ¿y eso en castellano qué significa? Que si una máquina textil inglesa costaba, vamos a poner así, 10.000 libras, es una cifra alta, pero para que se entienda en porcentaje, ¿ya? La batalla se llama la batalla de Tarqui, Camila, ¿ya? Tarqui. Ahí está la diapositiva y yo les voy a pasar luego la diapositiva. Todo se cuelga en el aula virtual, ¿ya? A ver, repito. Si es que era un producto que nosotros no producíamos, 90% de impuestos sobre el precio de venta, en castellano. Si una máquina textil inglesa costaba 10.000 libras, entonces tenía que pagar de impuesto 9.000. Entonces, cuando ese producto se vendía en el Perú, se vendía por 19.000 libras, por lo menos, ya por lo menos. Eso hacía que el producto fuera demasiado caro. Y si es demasiado caro, no se va a vender mucho. Ahora, Gamarra planteó, si un producto extranjero quiere entrar al Perú y ese producto sí se produce en el Perú, 200% de aranceles sobre el precio de venta. Profesor, ¿qué significa eso? Que si los ingleses terminan produciendo chompas, ¿ya? Que cuestan 100 libras cada una, vamos a poner una cifra así, entonces le tienen que pagar de impuestos al Perú 200 libras. Y esa chompa va a terminar costando 300 libras. Precio de venta más impuestos, 300. Es demasiado caro. ¿Por qué lo hacían así? Porque no te olvides que en Lima, en el Perú, habían talleres de producción de ropa, manuales, talleres a tejido. Una chompa peruana tejida a mano terminaba costando 180 libras. 180 contra 100 de los ingleses no puedo competir. Por eso es que, como medida proteccionista, ¡pum!, le sube los impuestos y ahora la chompa inglesa valía 300. Y la gente preferirá productos peruanos, ¿ya? Ahora, ponte a pensar, ya ponte a pensar. Si tú eres un comerciante inglés y ves que te están poniendo todos estos impuestos, pregunta, ¿tú quisieras tener comercio con el Perú? ¿Ya? A ver, responde. Si tú eres un comerciante inglés y ves que el gobierno peruano te está poniendo todos estos impuestos, ¿tú vas a querer tener comercio con el Perú? ¿Ya? ¿Cuál es tu respuesta? Ya van 4, van 5, somos 35. ¿Ya? Y la respuesta es sí, dice su compañero Munive. No, no voy a querer tener comercio, ya no me conviene, ya no me conviene. ¿Y por qué no me conviene? Porque como van a ser muy caros mis productos, voy a vender muy poco. Entonces yo voy a gastar tiempo y recursos en navegar todo el Atlántico, entrar al Pacífico, vender mis productos para ganar poquito. No es conveniente. A ningún comerciante le va a terminar resultando eso atractivo. Por eso mismo, ¿qué hizo Inglaterra? Simple, ya simple. A ver, Perú, tú me estás poniendo trabas, me estás poniendo muchos impuestos, no quieres que no quieres que te venda, no te vendo, papi, no te vendo, ¿ya? No hay problema. Pero también toma en cuenta algo.
Si yo no te vendo a ti, si yo no gano plata vendiéndote, fácil, tampoco te compro, ya, tampoco te compro. Ahora, ¿qué compraba Inglaterra al Perú? Ya, ¿cuáles eran los principales productos que Inglaterra le compraba al Perú? Te lo dije hace rato, tienes que ir haciendo memoria porque de esto dependen los temas que estamos Ropa, haciendo. ¿Cuál? ¿Ropa? No. Inglaterra no tejidos, vende ropa. tejidos. No, el tejido es ropa, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Cuál? Algodón. Algodón y lana. Algodón. Algodón y lana. Pregunta, ¿y en qué ciudades o en qué departamentos era de donde se sacaba algodón y lana? Arequipa, Cusco y Arequipa. Puno. Arequipa, La Cusco y Libertad. Puno, el sur del Perú. La Libertad es azúcar, esos son conservadores, no te olvides. ¿Ah? Sur liberal, productores de algodón y lana para la venta hacia Inglaterra, y los conservadores son Lima y La Libertad, que tenían talleres textiles y producción de azúcar. Entonces, los liberales del sur ya se ven perjudicados, porque como Inglaterra no nos vende, tampoco le compra su algodón y su lana. Entonces, recuerdan, ¿ah? El gobierno conservador acaba de tomar una medida, ya acaba de tomar una medida que a los liberales les moleste mucho porque los está afectando. Pregunta, ¿los liberales quieren a Gamarra? ¿Ya? ¿Qué dices tú? Los liberales, con las medidas que Gamarra está tomando, ¿los liberales quieren a Gamarra? ¿Al presidente Gamarra? ¿Qué dices tú? Habla, sí, no. ¿Ya? Con estas medidas que está tomando Gamarra, los liberales ya están gustosos ya con el presidente Gamarra. La respuesta es no, pues totalmente no, ya totalmente no. Los liberales lo quieren, muerto, ya los liberales lo quieren, pero fuera del gobierno, no lo quieren como presidente. Y por eso es que los liberales, al sentirse perjudicados, también van a terminar socavando, atacando al gobierno de Gamarra. Cuando yo atacándolos, entiéndelo en todos los planos, porque los liberales van a terminar convirtiéndose en una dura oposición, en una dura oposición contra el presidente Gamarra. Y la oposición se va a terminar notando en dos ámbitos. En el aspecto político, desde el Congreso. Hay varios congresistas que van a terminar criticando permanentemente e intentando frenar sus medidas. Entre ellos destaca este de acá, Francisco de Paula González Vigil, congresista por Arequipa, de tendencia liberal y seguramente el mayor opositor de Agustín Gamarra. Él tenía una frase tradicional que era, yo debo acusar, yo acuso. Cada vez que él tomaba la palabra, todo el mundo sabía que iba a comenzar con eso. Iba a comenzar a atacar al gobierno de Gamarra, corrupto, opositor al desarrollo peruano, bla, 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 bla. ¿Ya? A ver, y por otro lado, tenemos a quién, ¿ya? Y por otro lado tenemos a quién. No solamente los liberales del Congreso, sino que los liberales también van a intentar sacar a la fuerza, ¿ya?, a Gamarra a través de 17 intentos de golpe de Estado. 17 intentos de golpe de Estado. Si Gamarra tuvo 4 años en el gobierno, los 4 años que les correspondían, ¿ya?, en 4 años hubieron 17 intentos de sacarlo del poder. A promedio, 4 por año, ¿ya? 4 por año. Su gobierno es sumamente inestable. Si vemos precisamente cómo era su gobierno había terminado espantando el comercio extranjero, había generado el cierre de negocios externos, por lo tanto había perjudicado puestos de trabajo. Si no hay mucha exportación ni importación, el Estado no tiene mucha plata por ingresos, por impuestos, ¿ya? Y la poca plata que tiene, ¿en qué la tiene que usar Gamarra? En comprar armas para poder defenderse de los intentos de golpe de Estado de los liberales. En conclusión, este gobierno termina siendo un desastre. Los liberales no pudieron sacar a Gamarra, pero fueron tantos los ataques en contra de Gamarra que la imagen de Gamarra se debilitó tremendamente. La gente, la percepción de la gente es, yo no quiero un presidente conservador. Conservador como Gamarra, igual, crisis económica, intento de golpe de Estado, inestabilidad política, un caos. Los liberales no pudieron sacar a Gamarra, pero por lo menos lograron que la gente no lo quiera volver a reelegir nuevamente. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahora, el otro punto que es importante durante el gobierno de Gamarra es el tema de los límites. Ya es el tema de los límites. No te olvides este punto, ¿eh? No te olvides que Gamarra puso a Santa Cruz ya en el gobierno boliviano para establecer la confederación. Y ese va a ser uno de los puntos que Gamarra quiso. Cuando llega al gobierno le dice a Santa Cruz, ya pues papi, vamos a hacer la confederación, ¿ya? Pero Santa Cruz ahora venía teniendo un cambio. Santa Cruz había cambiado de equipo, profe, ¿qué hablas? ¿Ya? ¿Qué pasó con Gamarra? ¿Ya? La altura, seguro. No, no, no. Lo que pasa es que Gamarra era conservador. Pero ahora como presidente de Bolivia había cambiado su postura y había pasado a ser liberal. Profesor, ¿por qué cambió? Ah, es que se dio cuenta de una realidad. Bolivia es un país que tiene salida al mar, en esa época tiene salida al mar,
pero Bolivia es un país altiplánico. ¿Qué significa eso? Aquí está la costa de Bolivia, ya, mira mi dedo, sigue mi dedo. Aquí está la costa de Bolivia, es chiquita nomás, pero de acá viene esto, uf, ya, y aquí está Bolivia. Así, costa y aquí está Bolivia. No es como nuestro territorio es así, ya, así, ya, está escarpado pero empinado. En cambio ellos terminan teniendo una meseta, ya, así. No hay una salida directa hacia las costas del territorio boliviano. Entonces, Bolivia venía teniendo una limitación geográfica muy fuerte para el comercio internacional. Por eso mismo, si a esa limitación fuerte encima le pongo un montón de impuestos, nadie va a querer tener comercio con Bolivia. Por eso es que el presidente Santa Cruz de Bolivia dijo, no, yo tengo que abrir el puerto, tengo que abrir los mercados, tengo que dar facilidades para que vengan los comerciantes extranjeros. Por eso se hizo liberal y librecambista. Cuando Gamarra le dice a Santa Cruz, vamos a hacer la confederación, a Santa Cruz no le gustó por dos cosas, porque Gamarra es conservador y yo soy liberal, y porque Gamarra quería todo el poder de la confederación para él, ya, para él. A Santa Cruz no le gustó, rechazó la propuesta de la confederación y estuvieron enfrentamientos diplomáticos y hasta militares, hubieron algunas batallas, pero ahí nomás quedó, de ahí nomás quedó. O sea, el tema de la confederación quedó sin ser resuelto, sin ser aplicado. Pero el problema era el problema con la Gran Colombia. Recuerden que el presidente Lamar ya había establecido el convenio de Girón y terminó aceptando que se tenía que conversar por el tema de límites con ese país, ya, con ese país. Gamarra, cuando dio el golpe de Estado, también aseguró otra cosa, que en el convenio de Girón se habían regalado territorios, ya, por el traidor de Lamar, cosa que no era cierto, pero él lo dijo públicamente para que la gente diga, uy, no, ese Lamar es mal gobernante, mal líder militar, mal líder político, regalaron esos territorios, que Gamarra y el gobierno. Ahora, un problema. Profesor, si Gamarra renegó de la mar y con ese argumento terminó dando un golpe de Estado, entonces, entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Qué va a terminar sucediendo? Bueno, lo que va a hacer Gamarra es terminar negociando, escuchen bien, negociando las fronteras con la Gran Colombia. Profe, aguanta. Esa parte ya no te entendí. Si Gamarra no estuvo a favor de la entrega de territorios a la Gran Colombia, ¿por qué va a terminar negociando eso con ese país? Es que hay una cuestión. El presidente de Lamar, o José de Lamar, no solamente es una persona, sino él es el jefe del Estado peruano. Cuando fue presidente, fue jefe del Estado peruano. Entonces, cuando Lamar firma el Perú, no firma Lamar, firma el Perú, firma el Perú. Y cuando Gamarra llega al gobierno, él es el nuevo jefe del Estado, pero el Estado ya firmó con la Gran Colombia una cuestión en que se van a sentar a ver el tema de límites. Por eso no le quedó otra, no le quedó otra más que conversar y ver el tema fronterizo. Espero se me haya entendido. Es como, por ejemplo, el presidente Vizcarra terminó, por ejemplo, estableciendo un gran préstamo extranjero, por el tema de la crisis, por el tema de Reactiva Perú. El nuevo presidente, quien sea, Lescano, López Aliaga, Forsyth, Ciro Gálvez, no sé quién va a ser, cualquiera que sea, no puede terminar llegando al gobierno y va a decir, yo no voy a pagar esa deuda porque lo terminó pagando el corrupto de Vizcarra. No puede. Pueden decirlo, para ganarse el apoyo de la población, pero no pueden hacerlo porque ya hay un convenio firmado por el Estado. Se acabó. Hay que tener mucho cuidado con lo que dicen los candidatos. Cuando uno es candidato a algo puede decir lo que quiera, te puede ofrecer el cielo, pero otra cosa es que lo pueda terminar haciendo, otra cosa es que lo logre hacer. Profesor, alguna de las cosas que tú me dices que, por ejemplo, los candidatos no van a poder hacer. Mira, Lescano, por ejemplo, dice que va a terminar dotando de internet a todo el país a través de un satélite. A través de un satélite. Disculpen, pero a mí me da risa esa payasada que está diciendo. ¿Y por qué me da risa? Porque uno de los hombres más poderosos del planeta, Elon Musk, está haciendo un internet satelital global, y está poniendo para su primer año de funcionamiento, que cerrará todavía, creo que el próximo año, está poniendo en circulación 3.200 satélites para terminar teniendo internet global. 3.200 satélites. ¿Y tú crees que va a terminar funcionando un satélite peruano para dotar de internet a todo el país? La respuesta es, no va a pasar, no va a pasar. Una cosa es que te lo digan y el que no conoce va a decir, oh, qué bacán, vamos a tener internet gratis, ya va a poder descargar todos los videos que veo, pero no va a ser así, no va a ser así. O sea, te lo dicen y repito, no se puede aplicar,
La otra cuestión está, por ejemplo, en cualquier otro candidato, todos vienen teniendo fallas así, o sea, boca, ¿ya? Pero no van a poder hacer todo lo que quieren, ¿ya? Gamarra, Gamarra tiene que sentarse con la Gran Colombia a ver el tema de límites, ¿ya? Y se va a firmar con eso un tratado, el Tratado de la Reagual. Como es un tratado de límites de fronteras con otro país, como muy bien dijiste hace un momento, van a haber dos mecanismos para poder definir las fronteras. El uti possidetis, ya, el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos, ya, no te olvides tú. Uti possidetis, libre determinación de los pueblos. Cuando hablamos del uti possidetis, ya, cada país tenía que mostrar con documentación emitida por España hasta 1808 en qué regiones sus audiencias venían teniendo dominio para demostrar que el territorio era suyo. Por uti possidetis, el Perú terminó manteniendo en sus dominios la región de Tumbes y Maynas. Los territorios eran nuestros y seguían estando dentro de nuestro territorio. Bacán. El caso diferente era el caso de Guayaquil y de Jaén. Te explico. Guayaquil, ya Guayaquil, le había pertenecido al Perú hasta el año de 1822, en la que San Martín, en la conferencia de Guayaquil, le cede este territorio a la Gran Colombia, a la Gran Colombia. Entonces, si nos ceñimos o nos ajustamos a lo que decía el acuerdo, los acuerdos fronterizos, el Perú había tenido Guayaquil hasta 1808, es más, hasta 1822. Por documentación, ese territorio era nuestro, pero ahora estaba en manos de la Gran Colombia. Y Guayaquil dijo, ya, señores, yo quiero que me pregunten a mí si quiero estar con la Gran Colombia o con el Perú. Entonces, por libre determinación de los pueblos, Guayaquil decide quedarse con la Gran Colombia. ¿Quieres ser parte de la Gran Colombia? Anda, vete, tiene las puertas abiertas. ¿Ya? Caso diferente fue Jaén. Jaén había pertenecido al virreinato peruano. Luego pasó a el territorio del virreinato de la Nueva Granada. Estamos hablando de la época colonial, ¿ya? Luego regresó al territorio peruano, luego regresó a la Nueva Granada y luego regresó al Perú. Siempre estuvo en ese talante. Entonces, Jaén terminó pidiendo también la palabra para terminar decidiendo con quién se quedaba. Y ellos que estaban en ese momento en manos de la Gran Colombia decidieron por integrarse al territorio peruano. ¿Ya? Entonces no te olvides tú. Por uti possidetis nos quedamos con Tumbes y Maynas y por libre determinación de los pueblos, Jaén se integra al Perú, pregunta de examen de admisión, y perdimos Guayaquil ya legalmente porque pasa a manos de la Gran Colombia. Hay un datito más que no está en la diapositiva, ¿ya? Y te lo voy a explicar, ¿ya? Y te lo dije la vez pasada. Pregunta, ¿qué cosa tienen en común visualmente Ecuador, Colombia y Venezuela? Te lo dije la vez pasada, a ver si te acuerdas. El color de su Su bandera. bandera. Las banderas. Color de su Tu bandera. bandera. La bandera. Y no te olvides que era así porque la bandera de la Gran Colombia era amarilla, roja, azul. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Es cuando ellos, ¿qué pasó con ellos? En 1830, la Gran Colombia se disuelve, pregunta de examen de admisión, y le dio vida al nacimiento de tres países, ¿ya? Tres países. ¿Cuáles fueron esos tres países? Venezuela, Colombia, Ecuador. Muy bien. A Venezuela, Colombia, Ecuador. ¿Sabes cuál fue la pregunta de examen de admisión de San Marcos? San Marcos dijo, en 1830 se disolvió la Gran Colombia, dando vida a los actuales países de Venezuela, Colombia y la respuesta era marcar cuál era el país que faltaba. ¿Qué faltaba? Panamá. ¿Ya? Venezuela, Colombia y Ecuador. 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 Panamá aparece luego, ¿ah? Yo le dije esto también. Si a ti te preguntan, pregunta examen de admisión de la UNI, la anterior fue de San Marcos, ¿ya? La respuesta era Ecuador. Pregunta de la UNI. UNI terminó preguntando qué actuales países fueron parte de la Gran Colombia y la respuesta era Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Panamá fue una provincia de Colombia hasta que Estados Unidos promovió su independencia con respecto a Colombia. Entonces, Panamá era parte de la Gran Colombia y la Federación de los Andes. Por eso dice actuales. Pero la pregunta de San Marcos es, cuando en 1830 se disolvió la Gran Colombia, ¿qué países nacieron? Y la respuesta eran Venezuela, Colombia y Ecuador. No se olviden. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque el Perú le había cedido Guayaquil a la Gran Colombia. ¿Ya? A la Gran Colombia. Pero la Gran Colombia ya no está. Guayaquil, por lo tanto, debería retornar al Perú. Pero en ese territorio, ya en ese territorio donde estaba la Gran Colombia, ahora está el nuevo país del Ecuador. Y el Perú, bien buena gente, ya bien buena gente, ¿qué cosa fue lo que hizo?
le dijo a Ecuador, a ver, como tú eres un país nuevecito, Ecuador, ya, como tú eres un país nuevecito, entonces, ya, como Guayaquil estaba en los territorios, ya, que se le habían cedido a la Gran Colombia, entonces te lo vamos a entregar a ti. Y se firma un tratado llamado el Tratado Pando Noboa, ya, por si acaso si alguien lo quiere apuntar. En 1830 se establece el Tratado Pando Noboa, en la cual el Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a Ecuador, al recientemente creado país del Ecuador. ¿Ya? Tratado Pando Noboa. Ya no se olviden ustedes. Sigamos. A pesar, repito, de todos los intentos de golpe de Estado, Gamarra sobrevivió. ¿Ya? Así, sobrevivió a los golpes de Estado y de esta manera logra culminar sus 4 años de gobierno. Pero, vamos a ver otro punto. Otro punto. Para 1833 el gobierno de Gamarra ya había culminado, y ahora el Congreso o la Convención Nacional escoge al nuevo presidente del Perú. Y ese nuevo presidente del Perú va a terminar siendo Luis José de Orbegoso, ¿ya? El presidente Orbegoso, que va a gobernar entre 1833 hasta 1835. ¿Ya? Hasta 1835. Ya, a ver. Este presidente es todo lo contrario de Gamarra. Si Gamarra era conservador, Orbegoso, ¿qué cosa era? Orbegoso terminaba siendo liberal. Ahí está esto del gobierno pendular que te había dicho. ¿Ya? Gamarra puso altos impuestos, y perjudicó a los productores liberales que no podían exportar productos. ¿Ya? Pero benefició a los artesanos textiles peruanos que van a terminar defendiendo sus talleres. Pero ahora viene el gobierno liberal de Orbegoso. ¿Y qué va a hacer Orbegoso? Lo contrario. Si Gamarra subió los aranceles, pero hasta la estratosfera, ya hasta el cielo, Orbegoso los va a bajar hasta el subsuelo, ya hasta el subsuelo. Orbegoso lo primero que va a terminar haciendo es la reducción de aranceles o el impuesto a la importación. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Como una forma de decirle a Inglaterra, discúlpame por lo que hizo Gamarra, pero si él te cobró muchos impuestos y tú decidiste irte, para que vuelvas conmigo, yo te voy a terminar bajando toditito los impuestos, ¿ya? Los impuestos. Entonces, repito, para atraer a Inglaterra, va a terminar bajando hasta el subsuelo los aranceles para ese periodo. No te olvides tú. Con eso, los inversionistas ingleses van a llegar, pero en masa al Perú, ¿ya? Profesor, ¿y qué negocios van a abrir? Bueno, los negocios que van a abrir principalmente son negocios textiles. Van a abrir tiendas de venta de ropa en el centro de Lima, por ejemplo. ¿Ya? No sé si tengo problemas con mi internet. Muchachos, ¿están ahí? ¿Ya? ¿Están con vida? Sí, profesor. Ah, ya, chévere. Ya. Sí, pues. Se me había lajeado un rato el celular, dije, ¿qué pasó? Entonces te decía, en este caso, insisto, cuando se reducen los impuestos, los ingleses llegan en gran cantidad con inversiones, con plata para hacer negocios y abren tiendas de venta de ropa, con ropa que ellos importaban de Inglaterra, con tela de alta calidad y barata en comparación a los productos peruanos, porque se producían en cantidad, no se olviden. Entonces, ¿qué terminó pasando? Cuando vinieron las telas y la ropa inglesa a bajo precio, porque no pagan muchos impuestos, a los productores de ropa peruana no les gustó esa medida. Y como no les gustó, pues consideraron que la medida de Orbegoso terminaba siendo injusta. Por eso dice acá, él reduce los aranceles para atraer a los comerciantes ingleses, pero esto perjudicó a los negocios de los conservadores, por ejemplo, los talleres textiles. Te comento algo, hubo una gran protesta en Lima durante el gobierno de Orbegoso, justo de los dueños de los talleres. Profesor, ¿y cuál fue la protesta? Mira, ellos hicieron algo simbólicamente. Los dueños peruanos de talleres textiles en el Perú, en Lima, lo que hicieron fue cerrar sus negocios, ¿ya? Así, literalmente, cerraron sus negocios, ¿ya? Terminaron con sus candados, con sus rejas, fueron con su grupo de llaves, con los que abrían todas las rejas del negocio, y marcharon hacia Palacio de Gobierno. Cuando llegaron a Palacio, agarraron su fajo de llaves y la terminaban tirando a la puerta del gobierno, del Palacio de Gobierno, donde estaba Orbegoso. Profesor, ¿qué están queriendo decir? Le están queriendo decir al gobierno, mira, antes que le entregues ya nuestros negocios a los ingleses, te doy la llave para que se los regales, porque mis negocios están quebrando por tus medidas de los aranceles tan bajitos que estás cobrando. Cuando se hizo esta protesta, Orbegoso dijo, a ver, que vengan los representantes de la protesta para que conversen conmigo dentro del palacio. Los hizo entrar
Entraron los representantes. Orbegoso le dijo, señores, ¿cuál es su problema? Que muy pocos aranceles estás cobrando, pues nos estás perjudicando, mi negocio están quebrando. Entonces la respuesta de Orbegoso es, ¿y qué cosa quieres que haga? La respuesta de ellos fue, quiero que suba los aranceles para que no me perjudiques. Gamarra le dijo, o Orbegoso le dijo, ¿estás seguro que quieres que suban los aranceles? Y la respuesta de los dueños de talleres, pero no fue, claro que sí, señor. ¿Ya? Entonces Orbegoso le dijo, no te preocupes, voy a subir los aranceles. Le dieron la mano, todo el mundo salió contento de la reunión. ¿Y cuál fue la medida de Orbegoso, profe? Orbegoso subió los aranceles, pero le subió los aranceles al trigo que Chile le vendía al Perú. ¿Ya? Recuerda, eso fue lo que hizo Orbegoso. Orbegoso le subió el impuesto al trigo que Chile le vendía al Perú. Profesor, ¿y cuál es la gracia de eso? No te olvides algo que te dije en la clase pasada y te lo recordé al principio. Los hacendados de La Libertad, de Trujillo, ya vendían azúcar a Chile y Chile nos vendía trigo a nosotros. Saca tu lógica. Si el Perú le pone altos impuestos al trigo chileno, entonces Chile no va a tener ganancias, no va a querer venderle al Perú. Entonces Chile va a tener una respuesta bien simple. Si Perú no me compra mi trigo, entonces yo tampoco. A ver, completa la frase. Si Perú no me No compra mi compras trigo, azúcar. tampoco le compro su azúcar, No compro azúcar. tampoco le compro su azúcar, ¿ya? Y esto perjudicaba a los conservadores también, pero de la zona de la costa norte de La Libertad. Con esta medida, ¿ya? Con esta medida, Orbegoso le estaba dando su vuelto a los conservadores. Tú, conservador, me fregaste mis negocios en el gobierno de Gamarra, ahora yo te friego los tuyos en mi gobierno liberal. Esa fue su respuesta. Pero lo que van a hacer los conservadores es algo más agresivo todavía. Los conservadores, ya, como no les gusta Orbegoso, no solamente lo quieren sacar del gobierno, esto va a terminar trayendo como consecuencia esto, guerras civiles. Yo la pasada te explicaba cuál es la diferencia entre un golpe de Estado y una guerra civil. En un golpe de Estado, un caudillo, alguien que quiere tomar el gobierno, con un grupo de gente armada, llega a Palacio de Gobierno y lo amenazan o lo matan al presidente y ellos se vuelven los gobernantes. Ponen gente en los diferentes cargos y se acabó. Es un golpe de Estado. ¿Ya? Pero cuando hablamos de una guerra civil, en la guerra civil la población del país se termina dividiendo en dos o más bandos y se comienzan a matar entre ellos. La situación va a terminar siendo muy, muy, muy crítica, ya muy crítica. Esta primera guerra civil la va a terminar encabezando Pedro Bermúdez, ¿ya? Entre los conservadores, el más importante líder de los conservadores era Agustín Gamarra. El número 2, vamos a decirlo así, el número 2 en el mando terminaba siendo Pedro Bermúdez, ¿ya? Pedro Bermúdez. Profe, ¿y por qué la dirige Bermúdez, que es el número 2, y por qué no Gamarra, que es el número 1? Es que Gamarra había sido presidente hace poquito, ¿ya? Entonces, mucho roche, ¿ya? Mucho roche. Que Gamarra, ¿ya? Gamarra, que le habían hecho la vida imposible los liberales, quiera llegar al gobierno. Por un golpe de Estado, por una guerra civil, ¿ya? Mucho roche porque van a considerar que este pata es un ardido, pero como tanto lo han molestado, él también está respondiendo de la misma manera, ¿ya? Pero lo que va a terminar pasando es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa. En esta primera guerra civil, Pedro Bermúdez va a terminar teniendo el apoyo de los militares, ya de los militares, en la zona de Lima, ya, pero lo que no contaba, o con lo que no contaba, es que Orbegoso va a tener un gran respaldo popular, ¿ya? O sea, la gente común y corriente no quería a los conservadores gobernando. No te olvides de algo que te dije hace un rato. Los liberales lo que hicieron es generar una mala imagen del presidente Gamarra y los conservadores. Estos generan problemas económicos, son muy inestables, hay permanentemente estado de guerra, entonces la gente no quería saber nada con los conservadores. Y como los conservadores, repito, quisieron tomar el control del gobierno por la fuerza, ya por la fuerza, es por eso que la gente salió a defender a Orbegoso, ya, a Orbegoso, ya. Entonces no se olviden, ¿ah? ¿Por qué se produce esta primera guerra civil? Por la afección conservadora. ¿Qué es eso de la afección conservadora? Porque las medidas liberales de Orbegoso habían afectado a los conservadores, por eso se levanta. Repito, militares conservadores desde el Callao intentaron tomar el control del gobierno en Lima mediante una acción armada, pero el pueblo salió a defender a Orbegoso y los termina derrotando. Primero en Lima. Luego esta batalla se va trasladando a la sierra, y cuando la batalla iba a terminar llegando a su punto más cruento, ya en la zona de Jauja, se terminó estableciendo un acuerdo. Ese acuerdo se le conoce con el nombre del Abrazo de Maquinguayo.
¿ya? El abrazo de Maquinguayo termina siendo una tregua que se van a terminar dando los liberales y los conservadores. Si no recuerdan, ¿alguien sabe qué cosa es una tregua? ¿Alguien recuerda qué cosa es una tregua? Para que haya paz. ¿Cómo? Llegar a un acuerdo para que haya paz. No necesariamente una paz permanente, ¿ya? No necesariamente una paz permanente. A ver. Dice, una paz, quedar en paz. Es un acuerdo más que un acuerdo de paz. Lo que pasa es que cuando uno habla, por ejemplo, de los tratados, ya recuerden ese término, un tratado termina siendo cuando ya se firma un acuerdo de paz permanente entre dos países o dos bandos. Acá no hubo un tratado, acá no hubo un tratado. Acá lo que hubo una tregua, es decir, no nos vamos a pelear durante algún tiempo, ya durante un tiempo. Lo que pasaba era esto, lo que pasa es que la guerra civil, ya la guerra civil era muy especial, ya era muy especial. ¿Y por qué era muy especial? Porque en la guerra civil hay dos bandos claramente definidos, los liberales y los conservadores, ¿ya? Pero en estos dos bandos habían, en ambos bandos, amigos, familiares, ya familiares, hermanos que se peleaban, que estaban en uno y otro bando enfrentados. Un ejemplo es Ramón Castilla. Ramón Castilla era del bando conservador y su hermano Manuel era liberal. O sea, dos hermanos, hijos de padre y madre, enfrentados por su posición política diferente. Lo que sucedió es que hubo un hecho muy especial. Mira la fecha, dice, la Primera Guerra Civil duró hasta abril de 1834, ¿ya? Dime una festividad importante que se produzca en el mes de abril. No solamente en el Perú, a nivel mundial. Una festividad importante que se produzca en el mes de abril. A ver si alguien se acuerda. Semana Santa. Semana Santa, ya, Semana Santa. Porque ¿qué tiene que ver la Semana Santa acá? Tiene que ver y mucho. Lo que pasa es que los militares de ambos bandos, que eran católicos, terminaron diciendo, mira, por los días de Semana Santa, ya, por los días de Semana Santa, no nos vamos a pelear, ya no vamos a pelear. Vamos a terminar celebrando, ya vamos a terminar celebrando el día de la muerte de Jesús, bueno, más que celebrando, recordándolo, ya vamos a terminar recordando el Vía Crucis, vamos a terminar celebrando el Domingo de Resurrección, así que estos días vamos a tener una tregua, no nos vamos a pelear, cada uno en su bando va a terminar celebrando esta fiesta religiosa. Pero en la fiesta religiosa, siempre en toda fiesta, hay comida y hay bebida, ¿ya? Entonces, en la bebida, ya que no había pelea y que por lo tanto no tenías la amenaza de que me vayan a atacar, la gente se metió una borrachera tremenda. Y en esa borrachera tremenda, la gente que estaba en uno y en otro bando decidieron romper filas y comenzaron a ir al bando contrario para terminar viendo sus amigos, sus familiares, etc. Entonces, se rompió la situación de conflicto y comenzaron a beber y a celebrar entre ellos y se olvidaron de la guerra. Tú eres mi hermano, yo te quiero, te extraño, que esto, que el otro, comenzaron con esos discursos. Al día siguiente, nadie quería pelear. Todos eran hermanitos, el trago los había vuelto a unir. Producto de que la situación tensa se había relajado, los líderes de ambos bandos decidieron establecer una tregua, ¿ya? El abrazo de Maquinguayo. En el abrazo de Maquinguayo acordaron lo siguiente. Los conservadores, que eran los que habían comenzado la bronca, le van a decir a los liberales, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me peleo contigo? ¿Sabes por qué? ¿Ya? Me peleo porque tú tienes todos los cargos, ¿ve? Tú llegas al gobierno y nos quitas todo, ¿ve? Te digo, por eso estoy molesto contigo, ¿ve? O sea, nos han puesto muy poquitos impuestos y mi negocio están perjudicados, ¿ve? Así, comenzaron a criticarse. Entonces dijeron, ya, vamos a hacer lo siguiente, entonces, para terminar llegando a un acuerdo. A ver, ¿qué cosa te molesta? Que los impuestos sean tan bajitos y no te protejamos. Perfecto, vamos a subir un poquito los aranceles. Se habló con Inglaterra, con los comerciantes ingleses y se les hizo entender, señores, si los impuestos están muy bajos, los conservadores siempre van a hacer la bronca y ustedes no van a poder tener negocio porque no va a haber tranquilidad ni dinero. Entonces, si subimos un poquito los aranceles y ustedes pagan un poquito más de impuestos, ya los conservadores no van a hacer la bronca y por lo tanto habrá comercio con mayor agilidad. Los ingleses dijeron, all right, ya, oh yeah, ya, hagámoslo, ya, y se subieron un poquito los aranceles. Por otro lado, los conservadores van a decir, sí, pero ustedes los liberales se quedan con todos los puestos de gobierno. Así que el gobierno le va a decir, bueno, te voy a dar a ustedes, conservadores, algunos puestos de gobierno también. Y de esa manera se terminó llegando a una suerte de acuerdo, de equilibrio, para no seguir peleándose, ¿ya? Para no seguir peleándose. Ahora,
Había solamente un problema. El presidente Orbegoso tenía que ser muy cuidadoso a quienes ponían en cargos de gobierno y en qué cargos además. No les puedo dar un cargo muy importante porque son la oposición. Entonces, entonces lo que va a terminar sucediendo es lo siguiente. Ya es lo siguiente. Lo que va a terminar pasando es que ponen a Felipe Santiago Salaverry, personaje que está acá, conservador, pero que no era del bando de Agustín Gamarra, lo van a terminar poniendo como supervisor del ejército. Profesor, ¿qué significaba eso? Que Salaverry era la persona que terminaba aprobando, o sea, dando el visto bueno, dando su like, o desaprobando a aquellos militares que querían ascender dentro de la fuerza militar. ¿Ya? Ese punto es importante. Era un cargo tremendo, supervisor del ejército, siendo el ejército la institución más poderosa del país. ¿Qué pasó entonces? ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? Bueno, al principio todo era armonía, ya armonía. Entre abril del 34 y febrero del 35 todo parecía estar bien. Pero aparece alguien en escena, y ese alguien en escena termina siendo Agustín Gamarra, el líder más importante de los conservadores. ¿Qué hizo Gamarra? Gamarra se acerca a Salaverry, y Salaverry, sabiendo que Gamarra es un hombre poderoso y quiere llegar al poder, Salaverry lo olió y dijo: Gamarra, por si acaso, yo no te voy a ayudar para que seas tú presidente de la República. ¿Ya? Y Gamarra le dio la vuelta y terminó diciendo esto: yo no quiero que tú me apoyes a ser presidente, yo te voy a apoyar a ti para que tú seas presidente del Perú. Y a Salaverry le gustó la idea, así que se hicieron aliados. Salaverry le dijo a Gamarra: ¿y cómo me vas a ayudar? Tú espera, te vas a enterar. Gamarra, te dije hace un rato, era un caudillo poderoso en la zona del Cusco. Y Gamarra promovió un levantamiento, supuestamente levantamiento en Cusco, con el que se retomaba la guerra civil. Cuando el presidente Orbegoso se enteró de eso, agarró sus tropas en Lima, se dirigió hacia Cusco, pero en Arequipa se dio cuenta de algo. En Arequipa se dio cuenta que no había ningún levantamiento. Lo único que había hecho Gamarra era sacar a Orbegoso y sus tropas de la capital para que Salaverry desde el Callao termine dando un golpe de Estado. Esto es lo que va a terminar iniciando la Segunda Guerra Civil en este periodo. El golpe de Estado de Salaverry respaldado por Gamarra. Así que ahora teníamos dos presidentes: Salaverry, conservador, que estaba en Lima, y Orbegoso, liberal, que estaba en Arequipa. Ah, profe, entonces por eso se van a terminar enfrentando a la guerra civil. Sí, pero no lo hicieron de inmediato. ¿Por qué? Porque en la primera guerra civil los dos bandos se habían enfrentado por meses y no habían logrado vencer por completo al otro. Entonces, digamos que las fuerzas estaban empates, estaban equiparadas. ¿Cómo hacer para que uno pueda vencer al otro? Entonces, comenzaron a buscar un aliado externo. Y ese aliado externo que todos miraron terminó siendo el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz quiere la Confederación Peruana Boliviana. Profe, aguanta, tú me has dicho hace un rato que en el gobierno de Gamarra no quiso. No, lo que no quiso es que Gamarra tenga todo el poder. ¿Ya? Así que los principales líderes de esta lucha van a acercarse a Gamarra para poder intentar, a Santa Cruz, disculpa, para intentar atraerlo. Se acerca a Gamarra, conservador, su ex amigo, el que lo había puesto en el gobierno, y Gamarra le termina diciendo al presidente de Santa Cruz de Bolivia: oye, ¿qué te parece si retomamos nuestra amistad, restablecemos o planteamos hacer la Confederación Peruano-Boliviana, pero en esta confederación ya no yo, sino tú y yo en conjunto vamos a gobernar a la confederación? La propuesta de Gamarra de compartir el poder con Santa Cruz, a Santa Cruz le gustó, pero lo que no le gustaba es que Gamarra era conservador y Santa Cruz se había vuelto liberal, no te olvides de eso. Entonces no iban a terminar estando muy de acuerdo y esa alianza tal vez dure muy poco, ya muy poco. Entonces Santa Cruz le dijo: déjame evaluar, ya, si te ayudo o no te ayudo. Te paso la voz, yo te paso la voz, ya, espera mi llamada. Bueno, ahí quedó la situación. Orbegoso, presidente del Perú, liberal, también se acerca a Santa Cruz y le propone: si tú me ayudas con tus tropas, hacemos la Confederación Peruano-Boliviana, pero contigo al mando por completo, ¿ya? Santa Cruz, ¿ya? Entonces, a Santa Cruz esa idea le parecía mejor. Me van a dar todo el poder y encima me lo va a dar un liberal como yo, que es Orbegoso. Con esa propuesta, Santa Cruz prefiere apoyar a Orbegoso y a los liberales en la guerra civil, y con la presencia del ejército boliviano, ya se va a terminar logrando la victoria de Orbegoso en esta guerra. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Agustín Gamarra va a terminar siendo derrotado en la batalla de Yanacocha en el Cusco, y tras ser derrotado, como dice acá, huyó junto con otros conservadores hacia Chile. Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla van a ser sus acompañantes, entre otros personajes más. ¿Qué pasó, por el contrario, con Salaverry?
Salaverry fue derrotado en una batalla llamada la batalla de, se me va el nombre, Socabaya, ya en Arequipa, y tras ser derrotado y capturado, lo fusilan, lo matan. Pues murió Agustín, o murió el presidente Salaverry, y con eso se puso fin, ya se puso fin a la Confederación Peruana, o a la Guerra Civil, y se va a dar paso a la Confederación Peruano-Boliviana, de la cual todavía no hablamos porque es tema exclusivo de la próxima clase. La próxima clase tenemos que ver la Confederación, el segundo gobierno de Gamarra y la anarquía militar. Vamos para terminar, ya vamos para terminar con algunas preguntas de tú dirigidas. Dice, profe, de Santa Cruz no se convenció de apoyar a Gamarra y Orbegoso lo convenció y lo ayudó él. Claro. ¿Por qué lo convenció? Porque le dijo, tú vas a tener todo el poder en la Confederación. Gamarra le dijo, mitad y mitad, compartimos, y Orbegoso le dijo, tú vas a gobernar por completo. Con esa propuesta, Santa Cruz se fue con Orbegoso, no te olvides tú. Ahora, vámonos con las preguntas impares, ya por el tiempo, porque ya tenemos que tomar el temático. Ya dice, pregunta 1, al primer militarismo en la historia peruana también se le conoce como, bueno, eso ya lo habíamos visto la vez pasada, y al primer militarismo, recuerden, se le conoce como el militarismo de la victoria, ¿ya? Se le llama así, ¿ya? Se le llama así, porque los militares que van a gobernar son los que habían conseguido renombre por vencer a los españoles en la lucha de independencia. Dice 2, la guerra contra la Gran Colombia y la rebelión de los iquichanos son hechos que se dieron en el gobierno de... ¿Y en qué gobierno se dio la rebelión de los iquichanos y la guerra contra la Gran Colombia? Habla. ¿Qué letra? ¿Cuál es tu clave? La B. La B de la Mar. José de Mar. José de la Mar. José de la Mar. Muy bien. ¿Ya? Abran sus micros. 3. Se considera como la obra política principal del gobierno de la Mar. Obra política, ¿ya? La obra política más importante del gobierno de la Mar, no que lo hizo él necesariamente, sino que se hizo durante su gobierno, termina siendo ¿cuál? ¿Tratado de Guayaquil? No hay Tratado de Guayaquil. No existe el Tratado de Guayaquil. No hemos hablado del Tratado de Guayaquil. Guayaquil se le cede a la Gran ¿La Colombia. Constitución de 1828? Así es, la Constitución de 1828. La B de besito. ¿Ya? Ahora, dice 4. La guerra entre el Perú y la Gran Colombia tuvo como antecedente. El antecedente fue la intervención peruana en Bolivia con Agustín Gamarra y sus tropas. 5. En el primer militarismo, el conservadurismo autoritario fue representado por, conservadurismo autoritario, ya, ese va a ser Agustín Gamarra. Agustín Gamarra va a ser el principal líder de los conservadores. Como presidente tuvo un gobierno conservador y luego va a terminar siendo el líder conservador que promueve la Segunda Guerra Civil, ¿ya? El gobierno Orbegoso. Así que él es el principal líder de los conservadores, Gamarra. 6, dice el Tratado de la Reagual. Orbegoso es liberal, sí, Bramón, es liberal. El Tratado de la Reagual, que puso fin a la guerra contra la Gran Colombia, fue suscrito durante el gobierno de, ¿ya? ¿En qué gobierno se firma el Tratado de la Reagual? ¿Ya? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿En qué gobierno? Habla, Lamar, Salazar, Salaverry, Reyes o Gamarra. ¿En qué gobierno se firma el Tratado de la Reagual? Gamarra, se firma en el gobierno de Gamarra, no te olvides. Ahí está, la pregunta que te decía hace un rato. Colombia, Venezuela y surgen simultáneamente o a la vez como naciones en 1800. Ecuador. De la Gran Colombia. Bien. Dice 8. Denunció al gobierno autoritario del mariscal Gamarra y concluyó su discurso con la frase, yo debo acusar, yo acuso. ¿Quién siempre decía esa frase antes de criticar al presidente Gamarra? Le puse su imagen, Francisco Paul González Vigil. Muy bien. 2 más y nos vamos. Dice, en las elecciones de 1833, el candidato de tendencia es elegido como presidente provisorio por la Convención Nacional y fue, ¿ya? A ver, ¿quién fue elegido presidente en el año 33? Recuerden que Gamarra gobierna del 29 al 33. ¿Quién sigue después de Gamarra? Lo que vamos a ver ahorita. Orbegoso. Orbegoso. Y Orbegoso era de tendencia liberal, no te olvides tú. ¿Ya? Gamarra conservador, Orbegoso liberal. Santa Cruz ya logró el control del Perú al vencer a los caudillos militares. ¿A quién venció Santa Cruz apoyando a Orbegoso? Gamarra y Salaverry. Gamarra y Salaverry. En la clave E. Muy bien, muchachos. Entonces ahí están el avance de la semana y nos vamos automáticamente al intranet. Recuerden, tienen que refrescar su acceso